Bienvenidos a un nuevo episodio de esta su plataforma Ecopolítica, el podcast. Recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda, si quieres ver diferido este programa, puedes verlo a través de nuestras plataformas de YouTube y el Nuevo Diario en podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, especial para mí, porque es un gran amigo del cual me siento muy afortunada de tener su amistad, miembro del comité político y aspirante a la senaduría del Distrito Nacional. Con nosotros y con ustedes, José Dantes. Bienvenidos a Oeco Política. Muchísimas gracias, Sheila, y a todo el elenco de este podcast que le quiero realmente desear el mayor de los éxitos. Gracias. Muy honrado de estar aquí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Buenos dependiendo días. de cuándo nos vean. Dantes, ya que eres miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y también el actual secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, me gustaría saber cómo inicia José Dantes a la política, en qué edad, cómo inicia, inspirado de qué persona. Ya que eso sería, como tú tienes una gran trayectoria, un ejemplo para la juventud dominicana que desea iniciar en las líneas de cualquier partido. Wow, muchísimas gracias por una pregunta tan interesante que me trae muchos recuerdos. Mira, yo realmente inicié como un simple simpatizante en el 94 a través de unos órganos de trabajo que se llamaban los CTPs, que eran los comités de trabajos PLDistas, que era un órgano en el cual quien simpatizaba por ese partido, pues se acercaba. Y junto de la mano de los que ya eran miembros, pues entonces tú comenzabas a hacer tus pininos en el sector donde tú vivías, en la zona donde te tocaba. Entonces, luego de un tiempo ahí, si tú querías mantenerte y luego ser miembro, pues entonces ya tenías que pasar por un proceso de capacitación que eran los círculos de estudios. Exacto. Entonces, luego de yo pasar un tiempo en los CTPs, por la vocación que yo tenía realmente de ser parte de ese partido, porque mi padre siempre fue PLDista y desde que yo era niño lo escuchaba. Y bueno, cuando tú leías las obras de Bosch, realmente tú quedabas impactado por la visión de ese hombre. Dije, bueno, yo quiero ser miembro de ese partido. Y por esa razón, entonces, paso ya a la fase de la capacitación política a través de los círculos de estudio, que tuve la dicha, la honra y el privilegio de ser de los últimos, porque me tocó hacer mi círculo entre el 97 al 99, que fue la última etapa del PLD de cuadros. Y luego pasas a ser el secretario cuando inicia la juventud en el PLD. No, paso a ser vicesecretario. Okay. O sea, ¿qué ocurre? Ya luego de que nuestro partido pasa de ser uno de cuadros en el 2001 a uno de masas, pues ya cambia la estructura completa del partido. En ese momento, cuando yo entro, no existía la Secretaría de la Juventud. No. Existía la comisión de los jóvenes del Comité Central. O sea, era una comisión adscrita al Comité Central. Entonces, ya luego del sexto congreso, con todos los cambios que se hicieron en los estatutos, que traen una nueva estructura orgánica, pues se crean las secretarías de ciertos frentes que no existían, y entre esas estaba la de la juventud. Entonces yo paso a ser uno de los vicesecretarios de esa secretaría. Quien la presidía en ese entonces era Crespo, Manuel Crespo. Okay. Y anterior a que fuera la secretaría, la presidía o la dirigía Domingo Contreras. O sea, yo entro con ese equipo, vamos a decir, o con ese grupo de jóvenes en el 94-95. Entonces, ya luego de ahí, el sexto congreso, que toma lugar en el 2001, del 2001 al 2004, yo me mantengo como vicesecretario, y en el 2004 ya me integro a mi propio comité de base y me mantengo ahí hasta el 2014. Que fue en la circunscripción 2 del distrito en la circunscripción 2, efectivamente. Aunque yo no soy de la 2, yo soy de la 1, pero ¿por qué razón me organicé en la 2? Porque propio de un joven, vamos a llamarlo como se puede llamar, el coro mío era de la 2. ¿Por qué? Porque Crespo era de la 2, porque los otros dirigentes que estaban eran de la 2,
Y yo, para no hacer ese proceso de formación Solo. solo Ujú. en la 1, donde yo no conocía a prácticamente nadie, dije, no, déjame irme para la 2. Ujú, ujú. Entonces, me organizo ahí y estoy en mi comité de base hasta el 2014. En el 2014, entonces, aspiro por primera vez al comité central y quedo en el puesto número 33 Okay. de 40 a nivel nacional. Yo recuerdo que saqué Wow. 55,000 y algo de votos en el país entero. Y entonces en el 19, cuando se da la separación Ujú. de un grupo de ex compañeros, Ujú. el comité político me plantea asumir la secretaría legal, la secretaría hasta un próximo de congreso, jurídica. Okay. la secretaría jurídica. Y yo dije, bueno, yo soy un soldado de este partido, bien, no hay ningún problema. Y asumo la secretaría en el 19. Entonces pasan las elecciones del 20. En el 20 me designan como jefe de campaña en María Trinidad Sánchez para lo municipal. Y luego de que pasa la situación del mes de febrero y de marzo, entonces el candidato presidencial Presidencial. me pide que sea su representante ante la Junta Central Electoral Sí. y entonces paso a ser el representante de él en la Junta Central Electoral. Se pierden las elecciones en el 20 Ujú. y vuelvo a la Secretaría Jurídica. Entonces, a partir de ahí, bueno, me tocó dar la cara por este partido en, yo diría que en sus tiempos más difíciles. Y entonces ahí tú pasas a lo que es la parte del comité Y político. entonces, Ujú. cuando viene el Congreso pasado, Ujú. muchos se me acercan y me plantean, me dicen, yo creo que tú debes ser de los nuevos miembros del comité político. Y entonces fui haciendo la consulta con el comité central y fui recogiendo lo que era ese sentir y me di Ese cuenta feedback. que realmente habían reconocido un trabajo que se Una había hecho trayectoria, claro. y que la sociedad nos había mandado un mensaje en el 20 y era que quería renovación, que quería transformación, que entendía que el partido tenía que darle paso A las hasta, figuras que hasta ya cierto venían punto trabajando. a un relevo político. Claro, esto debe quedar claro, sin desmeritar y sin querer, vamos a decir, hacer una tabula rasa de aquí para atrás. No, porque yo creo que los partidos políticos realmente se nutren de la experiencia de sus dirigentes. Claro. Y ese comité político que antecedió, del cual yo soy miembro hoy, era el equipo político más exitoso en los últimos 20 años, porque habían ganado todas las elecciones. Eso es así. Y Entonces, ocupado cargos dentro del tren dentro político del tren, exactamente. gubernamental. Entonces, quedó en el puesto número 25 de 45 en ese comité político y actualmente sigo siendo miembro de ese comité político. Me proponen que como fui designado a la secretaría, no elegido como mandan los estatutos, que me sometiera a una Una elección votación. luego del proceso del Congreso pasado y yo dije, no tengo ningún problema. Y entonces gano con el Y fue 85% ratificado. de los votos para la secretaría y ahí nos encontramos hasta este momento. Entonces, Dantes, ya que se sabe que tú tienes una preparación que viene desde jóvenes, ve, Dantes, el núcleo político de la República Dominicana que está hábil para tomar posiciones dentro del tren gubernamental en cualquier, o sea, periodo político. O sea, Sí. ver antes que la República Dominicana realmente tiene jóvenes que se están preparando para el futuro político. Sí, claro. Mira, yo creo que realmente hemos avanzado mucho. Yo creo que hemos avanzado en los últimos 5 años más que en términos de relevo político, más que en los anteriores 20. ¿Por qué? Porque en mi partido, ese relevo político que se está dando desde hace un año para acá, Ujú. no se había dado desde el 94. No, O realmente. sea, entonces ahí es que pasan a formar parte de la dirección del partido, vamos a decir, de primera línea, el expresidente Fernández, el expresidente Medina, Temo Montaz y toda esa gente que luego ustedes vieron Ujú. que fueron y que aún siguen siendo muy importantes, o sea, son actores principales en el ámbito político. Ahora, del 94 al 2020, ¿nos tomó cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque los partidos no han entendido que ellos deben tener la capacidad de reestructurarse y de renovarse, aún estando en el poder. Y en nuestros países eso no ha sido posible. Ujú. Casi siempre los partidos solamente se transforman, se renuevan cuando salen del Del poder. poder. Entonces, la lección que yo creo que hay que realmente tener claro Ujú. como partido
es que cuando ganemos las elecciones del 24, nosotros hagamos nuestro congreso interno en el 25 y que continuemos con este proceso de renovación que debe darse cada 4 años. Y sí, creo que hay jóvenes en todos los partidos políticos con la capacidad para realmente estar en funciones públicas. Claro, les tocará un proceso de aprendizaje, pero yo creo que es un tema gerencial. O sea, no hay que, salvo que sea una institución muy especializada, Sí. pero es un tema gerencial. Usted va a gerenciar una institución y creo que sí que hay más que capacidad probada en todos los partidos políticos. Excelente. Bien, Dantes, nosotros tenemos una pregunta para ti y qué bueno que así esa plana de PLDista que siguen esta plataforma ecopolítica puedan conocer un poco más de nuestro miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. El compañero Julio Cuello tiene una pregunta muy interesante de la nueva etapa de tu vida en la que te encuentras. José, un gusto que tú estés con nosotros. Muchísimas gracias, Julio. Para mí es un placer. Particularmente, independientemente de que te conozco en cuanto al trayecto político desde que yo entré al partido, que fue en el 2013, pero simpatizante desde el 2007, yo no sabía todo el trayecto como tú lo acabas Ese background. No lo sabía. Definitivamente no lo sabía Está y flojo, compañero. estoy muy sorprendido. No, yo no lo culpo. ¿Tú Muy sabes por qué? sorprendido. Si tú me permites, es que nuestro partido tuvo 20 años Cerrado. totalmente cerrado, Sí, es así, inamovible. es así. Los compañeros éramos anónimos. O sea, los compañeros de mi comité de base, yo los veía, ¿tú sabes cuándo? Cada 3 años y medio, cuando íbamos a las Para el elecciones. tema de la Salía. votación. Porque solamente nos enfocamos en ser una plataforma electoral. Electoral. Pero no hacíamos el trabajo político que se político que hay que hacía hacer. antes del Así 96. es. Exactamente. Entonces, Se por está eso tú practicando ahora. y miles de PLDistas no conocen la trayectoria de la mayoría de los miembros de los Y partidos. más tú, por ejemplo, Por que eso. tuviste una larga trayectoria también en el tren gubernamental. Ahora bien, en esta etapa que tú te encuentras hoy, tú estás aspirando a la senaduría por el Distrito Nacional. Obviamente la plaza más importante. Luego de la presidencia, luego- perdón. no, pero de la Cámara Alta es Sí, la claro. plaza más importante. A mí me gustaría que tú menciones, ¿cuál es ese proyecto de ley, de varios que yo estoy seguro que por tu experiencia debes de tener, que es el más importante para ti y en qué transformaría la vida de los ciudadanos del Distrito Nacional? Mira, lo primero que te debo comentar es que además de los proyectos de leyes que yo tengo en mente, poder propiciar cuando yo sea el próximo senador, eh, antes que eso hay una labor de representación. La primera labor que debe tener cualquier congresista es ser el representante de su electorado, de su demarcación. Y yo creo que lamentablemente en estos 2 años y medio se ha dado una desconexión de esa representación. Creo que el Distrito Nacional no se siente representado en la senaduría que tiene actualmente. Así es. Entonces, mi intención es cuando yo sea senador, retomar esa labor de representación a nivel tal que las 3 circunscripciones sientan que tienen un senador que les pertenece y que se preocupa por sus comunidades. Porque si bien es cierto que un senador no asfalta calle, ni limpia acera, pero es un interlocutor entre las comunidades y el gobierno, entre las comunidades y las autoridades. Entonces eso es fundamental, número uno. Número dos, ya cuando tiene que ver con la producción legislativa. Mira, hay una serie de proyectos que realmente se deben trabajar. Unos que están ahí desde hace muchos años, que no se impulsan, y otros que debemos ir asumiendo ya. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando y hay dos agendas, la del siglo XX y la del siglo XXI. Es importante, es necesario que nuestro país cuente con una ley de aguas que permita el uso de ese recurso hídrico, pero regulado por el Ministerio de Medio Ambiente de forma tal que en todas las cuencas se pueda determinar qué uso se le va a dar a qué cantidad de agua y para que a los fines de garantizar que el país, no solo el Distrito Nacional que hoy sufre de una sequía, el país pueda contar
con ese líquido preciado en todo Con la momento. regulación. Entonces, esa es la Ley General de Aguas. Ahora, hay otra ley que está vinculada al sector agua, que es la Ley de Agua Potable y Saneamiento. Y tú me podrás preguntar, ¿cuál es la diferencia? Sí, exacto. La diferencia es que una es la que va a regular cómo se va a utilizar, quién tiene la facultad de utilizar, cuántos metros cúbicos se pueden utilizar del cauce de un río X para abastecer a un pueblo, a un municipio, a una provincia, para cuáles fines industriales, etcétera, agrícola. Ese es un tipo de ley donde el órgano rector debe ser el Ministerio de Medio Ambiente, porque es el que determina Claro. finalmente cómo están los niveles, vamos a puntualizar en este caso, de las presas, Los acuíferos. de todos los acuíferos, de los manantiales, etcétera. Entonces, eso es una parte. La otra ley es ya la que tendría que ver con la distribución y comercialización del agua. Okay. Convertir esa agua natural en agua potable para el Exacto. consumo humano, por un lado, y por otro lado, entonces, crear la estructura nacional a los fines de que la distribución y comercialización del agua pues se pueda llevar a cabo de una manera efectiva en las 32 provincias de los 158 municipios a un costo asequible para la población, porque ojo, no es mentira, no podemos consumir agua y no pagarla. Pero se Exacto. está Ahora, hablando ahora mismo de ahora, privatización del agua. Sí. ese es otro Con tema. ese proyecto Ese de es ley que otro se está tema. viendo. Ese es otro tema. Los servicios públicos estratégicos nunca deben ser privatizados. ¿Por qué? Porque el sector privado, su finalidad es el lucro. El Claro. sector público es ofrecer servicios Servicios. públicos y tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, el acceso al agua es un derecho fundamental. Está Claro. en la Constitución. Entonces, esos son dos proyectos de leyes. Pero hay un proyecto de ley que a mí me interesa muchísimo y es el que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas. ¿Por qué razón? Aquí diariamente, lamentablemente, cientos de personas son víctimas de crímenes, de delitos, de maltratos, de abusos, de violencia. Y el sistema de justicia no cuenta con una estructura ni con un marco legal para garantizar que esa víctima a la cual el Estado le falló porque las medidas de prevención No no funcionaron. impidieron que esa persona llegue a ser víctima de un atraco, de un robo o de lo que De una fuera, estafa. que entonces Que se están usando mucho el las Estado estafas hoy en día. tenga la capacidad de acompañar a esa víctima durante el proceso con una atención integral, atención psicológica, Importante. atención económica, brindarle la seguridad, la confianza que necesita. ¿Por qué razón? Yo fui fiscal 4 años. Ustedes saben la cantidad de casos de violencia de género que se nos caía, porque el día que estábamos en la audiencia, la víctima no acudía porque no tenía pasaje. Y se cansaban en el proceso. Porque no tenía pasaje, no llegaba. Y cuando nosotros veíamos eso, decíamos, no, no, espérate. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en la fiscalía? ¿Tú sabes lo que hicimos? Sacamos una caja chica y de la caja chica agarrábamos los casos, no solo de violencia de género, sino otro tipo donde la víctima era un testigo fundamental y era vulnerable, y entonces le garantizábamos su transporte, su comida, porque también ese era el otro tema, que si yo me voy para allá, me siento el día entero, yo no produzco. No tengo dinero para comprar comida. Entonces, se hace necesario eso. ¿Para qué? Para que el Estado cumpla con su rol. El Estado no puede revictimizar a una víctima por no contar con un sistema de atención cuando ya usted ha sido lamentablemente lesionado por falta del mismo Estado en términos de políticas públicas de prevención. Se sentiría Entonces, doblemente humillado. ese es otro proyecto. Pero así hay muchos otros proyectos más. O sea, tenemos un código penal que tiene 20 años, que no sabemos si finalmente lo van a aprobar o no. Pero también tenemos una ley de referéndum que tenemos que trabajar, que manda la Constitución del 10. Pero también tenemos los órganos de control, que hay que actualizar sus leyes, la Cámara de Cuentas, el Constitucional, por otro lado, el TSE. O sea, hay todo un universo de leyes que hay que trabajar, que lo que tenemos es que agarrar la estrategia de desarrollo, la ley de estrategia de desarrollo número 1-12, y en función de sus ejes
sacar lo que hemos acordado que debemos cumplir de aquí al La 2030. Estrategia La Nacional de prioridad, Desarrollo. así Entonces, es. una preguntita. En los últimos días, recientemente pudimos visualizar, ¿verdad? Ciertas denuncias sobre lo que es las compras de alcaldías. A propósito de su condición de secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, eh, me gustaría preguntarle, todo el mundo tiene entendido que cada quien puede participar en un partido, militar en un partido, hasta cuando entienda. Claro. Puede moverse hasta cuando entiende, inclusive todo el mundo tiene garantizado su derecho a asociación a un partido político por constitución. Entonces, la pregunta viene, ¿cómo se explica que una persona que se vaya de un partido a otro es una compra de alcaldía y no un cese de militancia en un partido? O bueno, eso es fácil. Si fuera un simple cese de militancia, no se producen aumentos de presupuesto, inmediatamente tú te vas de un partido a otro. Entonces aquí de lo que se trata es del el uso de fondos públicos para que tú renuncies a tu partido y pases a otro. Un saludo a... Entonces, un saludo a decenas de alcaldes que no, ya han pasado por esa. un saludo a la Liga Municipal. O sea, el transfugismo corroe el sistema de partidos. Muy bien. El transfugismo le hace un daño incalculable a la democracia dominicana. Los partidos ya tienen una grave falta de credibilidad. Entonces, cuando un funcionario público es electo en una boleta de un partido y decide, dice él, por las cartas, todas tienen como un mismo formato, como un mismo molde, ya los principios, ya no esto, ya no aquello, pasar a otro partido está en su derecho. Ahora, de lo que no hay derecho es de que el partido de gobierno haga uso de fondos públicos para que esa persona venga de allá para acá. Así es. Y eso es lo que ha denunciado Nuria Piera. Bueno, dije un nombre que no. Se ha denunciado en programas de televisión que ha venido sucediendo desde el 2022. ¿Tú sabes por qué? Porque en el mes de febrero del 22, nuestro partido fue a la Junta Central Electoral y depositó una instancia pidiéndole que investigaran a funcionarios de Palacio y a otros que andaban por el país entero, son sacando a funcionarios municipales, alcaldes y directores de distrito para que renunciasen a los partidos en los que ellos fueron electos y pasaran a formar filas del PRM. Cuando tú me metes los recursos públicos ahí, eso es corrupción y tú me estás desviando recursos públicos y eso es prevaricación, coalición de funcionarios, entre otros delitos de corrupción. Entonces, la denuncia que hemos hecho la semana pasada en la Procuraduría General fue para que precisamente sustentado en la investigación periodística que se hizo, donde se mencionan nombres, montos, lugares, fechas, cifras, involucrados, allegados, funcionarios, Familiares. que el Ministerio Público Independiente pruebe su independencia y lleve a cabo una investigación que determine si se comprometió o no la responsabilidad penal de los funcionarios que se mencionan en esos reportajes periodísticos. No es posible que, por ejemplo, un alcalde renuncie de un partido, pase a otro y en el interim, en esos días, tú veas un aumento presupuestario de más de un 50% de la partida que le toca. Dicen, pero es que no, es que Luis Abinader está fortaleciendo al poder municipal. ¿Y por qué justamente a ellos? Sí, pero sí. A propósito de eso, ¿cómo se puede demostrar que precisamente obedece a una compra si, por ejemplo, en la investigación del otro medio, ¿verdad? Ahí solamente cita casos muy específicos, pero hay otros casos que también son de otro partido, las alcaldías, sin embargo, también ha tenido aumento. ¿Cómo se explica que en estas que sí le aumentaron, ¿verdad? Obedecen a una compra de alcaldes y en la otra que sí aumentaron también, no es una compra de Lo alcaldes? que ocurre es que lo que hemos llevado a la Procuraduría es lo que nosotros tenemos conocimiento y hemos tomado conocimiento por los reportajes. Okay. Pero le hemos pedido a la Procuraduría que investigue a todo el mundo. Lo que ocurre es que el discurso, la narrativa oficial ha sido, no, lo que pasa es que Luis Abinader está apoyando al poder municipal. Muy bien.
Entonces vamos a ver los 158 municipios y los 235 distritos municipales, a ver si le han hecho aumentos. No, solo le han aumentado a los que se han ido. Entonces, eso, como ex fiscal, yo te puedo decir que es un indicio serio, preciso, grave y concordante que te indica que fue un quid pro quo. O sea, yo te doy algo a cambio de otra cosa. Y entonces, cuando tú te das cuenta las fechas de los depósitos, días y semanas en lo que renuncian y en lo que se juramentan, pero son tan burdos que llegan a tal punto de utilizar las instituciones públicas de una manera descarada, cuando, por ejemplo, en el caso de Cabrera, y creo que en Asua, en uno de los municipios, el director del distrito escolar, a través de un telegrama oficial, convoca al personal administrativo de todo ese distrito para que acuda a una reunión importante. Esa reunión fue en el día y la hora y el lugar donde se iba a juramentar ese alcalde tránsfuga que pasaba del PLD al PRM. O sea, entonces tú tienes los elementos ahí que dan cuenta de desvío de fondos públicos y eso es peculado. Eso es un delito, eso es un crimen que tiene que ser perseguido y castigado. Y más por un gobierno que se jacta de ser transparente, aunque en estos 2 años y medio ha sido cualquier cosa menos eso. Hay muchos temas y todavía queda el tema de las pensiones que también se han dado por decreto, pero antes de finalizar, que ya se nos está acabando el tiempo, recientemente en la reunión de ayer que sostuvo el comité político de nuestro partido, se definió la forma en cómo se van a elegir los candidatos en octubre, candidatos a cargos congresuales, como es tu caso, y los cargos municipales. Yo me gustaría que para toda esa audiencia PLDista, y claro, todo aquel, porque son semiabiertas, aplicar el público en general que es simpatizante por el PLD y que le gustaría, que no está inscrito en ningún padrón, ¿verdad? Y que le gustaría participar de las elecciones en octubre y votar por un perfil del partido de nosotros, para que tú le expliques bien, para que no quede en duda. Claro, mira, en esta semana exacto se tomó la decisión de que la elección de los candidatos a los puestos uninominales, entiéndase, los senadores, los diputados, los alcaldes y los directores de distrito, sean por encuestas. Pero esto es una decisión que la tomará el Comité Central, no el Comité Político. Que la va a ratificar. El Comité Político la va a proponer en una reunión que tenemos el domingo 26 de marzo. Entonces, el Comité Central, que es nuestro máximo órgano de dirección, tomará la decisión. ¿Y a través de qué encuestadora la haría? Y ahí voy. Y entonces, en el caso de los vocales y los regidores, como son tantos, son 1,164, y su rango de, vamos a decir, de aplicación es muy corto, muy limitado, no se pueden hacer encuestas en esos casos. ¿Por qué? Porque tú vas a un municipio cualquiera y un regidor te compone un bloque de tres calles. Entonces, el margen de error en encuestar ese tipo de funcionario electivo va a ser muy alto. Número uno. Y número dos, muy costoso. Las encuestas son costosas. Entonces, no es lo mismo tú hacer 400 encuestas que hacer 1,400 encuestas. Entonces, se piensa plantear en esa reunión que para esos puestos sea por encuestas y que para los vocales y los regidores sea por las primarias semiabiertas. ¿Qué quiere eso decir? Con el padrón de nuestro partido y con el padrón de la Junta Central Electoral, exceptuando los inscritos en otros partidos, pudieran participar. Ahora, hay sitios, por ejemplo, Sheila, donde hay un consenso, donde se sabe quién debe ser el candidato a senador. Por ejemplo, dicen, no, es que el candidato en tal sitio, todo el mundo, toda la dirigencia entiende que tiene que ser Juan Pérez. En esos sitios, ni encuestas ni nada, se proclamará a través de otra de las modalidades que hay en la ley de partidos, que es la convención de delegados. Entonces, si, por ejemplo, en Villa González, la dirigencia del partido entera entiende que el candidato alcalde de Villa González debe ser Juan Pérez, ahí no va a haber ni encuesta, ni va a haber un proceso de primaria seminada. Ahí simplemente va a haber una convención de delegados. ¿Y esto por qué? Óigame, no hay ningún mecanismo que solo tenga pros. Todos tienen pros y contras. Todos tienen pros y contras. Pero nosotros entendemos que para los fines de nuestro partido y en función de la cantidad
de candidatos que va a haber, esto es lo más saludable. Porque, ojo, el PRM, ¿ustedes saben cómo van a hacer su proceso? Cerrados. Con primaria cerrada. Primaria cerrada. Pero si ellos son los matatanes, ¿por qué no la hacen con primarias abiertas? ¿Por qué cerrada nada más los miembros del PRM? ¿Tienen miedo? Ay, Parece que tienen Tenemos- miedo. hay que No, colar, no han hay que presentado colar. todavía los Oye, informes hay de que cuánto han colar. inscrito. Entonces a los que piensan que esto es un método antidemocrático, yo no voy a decir que no sea el más democrático. O sea, que es el más democrático. Porque el más democrático es El abierto. el voto directo Sufragio. abierto. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta algo. Los candidatos van a ser electos al final por la sociedad dominicana, no por los miembros de un partido. Entonces, con una encuesta tú puedes ver el nivel de aceptación que puede tener una persona. Y Eso es así. encuestan no solamente a alguien que sea miembro de un partido, sino a gente que no son miembros. O sea, La que te sociedad da esa recopilación de data es mucho más fidedigna para que el partido tenga claro y pueda ver cuál de los aspirantes está mejor posicionado frente a la sociedad para la posición electiva a la cual aspira. Y por eso es que se tomó esa decisión. Bueno, Dantes, muchísimas gracias. Yo antes de culminar, ahora sí, como aspiras a senador del Distrito Nacional y va a ser por encuesta tu posición en Sí. octubre, a todas esas personas, esos ciudadanos que votaron en las elecciones y fueron defraudados por Farideh Raful, ¿cuál es tu mensaje y por qué José Dantes tiene que ser el próximo senador de la capital? Mira, yo te lo puedo resumir en una frase muy breve. Yo tengo una sola cara y un solo discurso. Cuando yo digo sí, es sí. Yo no tengo doble pose. Bueno, con eso culminamos este episodio de Ecopolítica, ecosistema del partido político. Muchísimas gracias, Un Dantes, placer. por Muchísimas estar gracias con a todos nosotros. ustedes De por la verdad que invitación. sí. Estos medios siempre van a estar Muchísimas siempre gracias. recibidos para ti. No, Espero y que me vuelvan a invitar. hay que invitarlo porque van a quedar muchos temas. Recuerden seguirnos, darle like, dele a la campanita, ¿verdad? Active las Compartan. notificaciones, comparta y sigan todas nuestras redes sociales de Ecopolítica. Será hasta un próximo episodio.